¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en toda esa tecnología invisible que nos rodea? Por ejemplo, ¿cómo es posible que veamos en directo, o no sé, un evento deportivo desde el otro lado del mundo? ¿O que el GPS nos guíe en mitad de la nada? La respuesta, claro, no está aquí en la Tierra, sino a miles de kilómetros sobre nuestras cabezas. Es una respuesta que implica una coreografía increíblemente precisa de física, de ingeniería y, como veremos, de mucho dinero y mucha estrategia. Claro. Es una red de objetos metálicos que se mueven a velocidades imposibles y que, sin embargo, desde aquí abajo, parecen estar quietos. Pues para entender todo esto, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una fuente excepcional. Es el libro Comunicaciones por satélite. Que está escrito por dos auténticas eminencias de la ingeniería espacial mexicana. Totalmente. Rodolfo Neri Vela, que además de ser doctor en telecomunicaciones, fue el primer astronauta de México, y Salvador Landeros Ayala, que es el actual director de la Agencia Espacial Mexicana. Vamos, que saben de lo que hablan. Desde luego que sí. El libro es una guía técnica muy exhaustiva, pero lo que a nosotros nos ha llamado la atención es que, entre los cálculos y los diagramas, se esconde una historia fascinante. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión de hoy. No vamos a dar una clase de física, sino que vamos a seguir el rastro de esa historia, de la Odisea satelital de México. Una trama muy buena, además. Es que es una trama que empieza con unos Juegos Olímpicos y acaba con cohetes rusos, empresas francesas, acuerdos multimillonarios, y a medida que avancemos en la historia iremos parando para entender la tecnología que la hizo posible. Cómo funciona un satélite, qué hace falta para que no se caiga y, sobre todo, cómo se convierte todo eso en un negocio. Empezamos el viaje entonces, y el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, lo dieron los Juegos Olímpicos de México 68. Efectivamente, la fuente nos cuenta que ese fue el gran detonante. México quería transmitir los Juegos al mundo entero en directo y a color. Claro, en esa época la única manera de hacerlo era vía satélite. El problema es que México no tenía ni satélites ni la infraestructura para poder comunicarse con ellos. Así que tuvieron que improvisar y moverse muy rápido. Pues sí, se unieron al consorcio internacional Intelsat, construyeron a toda prisa su primera gran estación terrena en Hidalgo y, básicamente, le alquilaron tiempo a la NASA en uno de sus satélites experimentales, el ATS-3. Vale, primera parada técnica aquí. Para que esa transmisión funcionara, necesitaban una conexión constante. No servía un satélite que diera una vuelta a la Tierra cada 90 minutos, apareciendo y desapareciendo del cielo. ¿Cómo lo solucionaron? Pues con la que es sin duda la joya de la corona de las órbitas para las comunicaciones, la órbita geoestacionaria. Suena importante. La idea es brillante. Si colocas un satélite a una altitud muy específica, a unos 35.786 kilómetros sobre el ecuador, su velocidad orbital se sincroniza perfectamente con la rotación de la Tierra. Tarda exactamente 24 horas en dar una vuelta. Ah, para que lo entendamos, es como si estuviera aparcado en un punto fijo del cielo. Exacto. Esa es la palabra. Desde nuestra perspectiva en Tierra, el satélite no se mueve. Y eso es revolucionario. Claro. Porque significa que puedes apuntar una antena parabólica fija hacia ese punto y tener una conexión estable 24 horas al día. Es el truco que hace posible la tele por satélite tal como la conocemos. Sin eso necesitaríamos antenas que se movieran todo el rato, ¿no? Constantemente, para seguir al satélite, sería inviable. Entendido. Así que, gracias a ese aparcamiento espacial, el mundo pudo ver los Juegos del 68. Y supongo que a partir de ahí el gobierno mexicano pensó, oye, esto de alquilar está bien, pero ¿y si tuviéramos los nuestros? Ese fue el siguiente paso lógico. La ambición creció, y en 1985 México se une al Club Espacial lanzando sus primeros satélites propios. El sistema Morelos. El sistema Morelos con los Morelos I y II se construyó el centro de control en Iztapalapa, y por primera vez el país tenía su propia infraestructura en órbita. Años más tarde, ya en los 90, llegarían sus sucesores, el sistema Solidaridad. Un momento. Hablamos de lanzar un satélite como si fuera algo sencillo, pero el libro deja muy claro que el espacio es el entorno más hostil que se nos pueda ocurrir. ¿Qué es lo que tiene que aguantar una de estas máquinas ahí arriba? Es que es un auténtico infierno para la ingeniería. Para empezar, el alto vacío, que puede hacer que ciertos materiales se degraden o que los lubricantes, por ejemplo, se evaporen. Vaya. Luego está la radiación, un bombardeo constante de partículas del Sol y del espacio profundo, que pueden freír la electrónica si no está bien protegida. Y sobre todo, las temperaturas extremas. ¿A qué nos referimos con extremas?
Pues a que la cara del satélite que mira al Sol puede estar a más de 150 grados Celsius, mientras que la que está en la sombra puede caer a 150 grados bajo cero. ¡Qué barbaridad! Imagina un trozo de metal que se expande y se contrae de forma violenta cada vez que entra y sale de la sombra de la Tierra. La fatiga del material es brutal, y es una de las razones clave por las que la vida útil de un satélite se limita normalmente a unos 15 años. O sea que no es solo un aparato de comunicaciones, es una especie de tanque blindado y climatizado. Totalmente. Y además tiene que ser autónomo. El libro describe los subsistemas como si fueran los órganos de un cuerpo. Tienes el corazón, que es el sistema de energía con paneles solares y baterías. Ajá. El sistema nervioso, que es el control de posición, con sensores y giroscopios para saber siempre a dónde apunta. Los músculos, que son pequeños cohetes de propulsión para corregir la órbita y mantenerse en su sitio. ¿Y el cerebro? Y, por supuesto, el cerebro. Y la boca, el sistema de comunicaciones con las antenas y los transpondedores que reciben y reenvían las señales. Fíjate que en esa época la fuente menciona un detalle que me parece fascinante. No solo el gobierno estaba en esta carrera. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se lanzó a construir sus propios satélites. Sí, el proyecto UNAMSAT es un apunte pequeño en el libro, pero dice mucho de la ambición científica que había en el país. Construyeron el UNAMSAT-1, que por desgracia fue destruido en el lanzamiento en 1995. ¡Qué pena! Pero es que no se rindieron. Al año siguiente consiguieron poner en órbita su sucesor, el UNAMSAT-B, que estuvo operativo casi un año. Es una proeza. Que muestra que esto no es solo cosa de grandes agencias espaciales, pero también lo increíblemente difícil que es tener éxito. Y ahora que sabemos lo que es un satélite y dónde se coloca, vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo funciona la comunicación? ¿Cómo se envía una señal a 36.000 kilómetros de distancia, atraviesa la atmósfera y llega con la suficiente calidad como para que veamos una imagen nítida? A ver, aquí es donde la física se encuentra de bruces con el modelo de negocio. Todo se reduce a un cálculo que los ingenieros llaman el presupuesto del enlace. ¿El presupuesto del enlace? Sí, es literalmente una hoja de contabilidad de la energía de la señal. Una hoja de contabilidad, explícame eso. Imagina que tienes dos columnas. En la columna de ganancias pones toda la potencia que inyectas al sistema. El factor principal aquí es algo que el libro llama PIRE, potencia isotrópica radiada efectiva. Vaya nombre. Es una forma elegante de decir con cuánta fuerza grita el satélite hacia la Tierra. Combina la potencia de su transmisor con la capacidad de su antena para enfocar esa energía en un haz muy concreto, como el foco de un teatro. Vale, esa es la potencia con la que grita. ¿Y qué hay en la columna de las pérdidas? Pues todo lo que debilita esa señal por el camino. Y la lista es larga. La primera y más obvia es la atenuación en el espacio libre. La señal se debilita simplemente por la enorme distancia que recorre. Es pura geometría. Lógico. Luego está la atmósfera. El oxígeno, el vapor de agua y, sobre todo, la lluvia. Absorben y dispersan la señal. Por eso, durante una tormenta muy fuerte, a veces se corta la señal de la tele por satélite. Entiendo. ¿Algo más? Sí, hay otros efectos más sutiles, como el efecto Doppler, ese ligero cambio de frecuencia porque el satélite se mueve un poco, o el ruido que generan los propios equipos electrónicos. Al final, sumas todas las ganancias y restas todas las pérdidas. El resultado tiene que ser positivo y con un margen de seguridad suficiente. Si el presupuesto no cuadra, la comunicación no es viable. Y lo crucial, como decías, es que este presupuesto no es solo un cálculo de ingeniería. Para nada. Es la base del negocio. Si tu presupuesto es muy justo, si tu satélite grita con poca fuerza, la única solución es que las antenas que lo reciben en tierra sean más grandes, más sensibles y por tanto mucho más caras. Ah, claro. Eso limita radicalmente tu mercado. Cada decibelio de pérdida que no has calculado bien es literalmente dinero que se desvanece en el espacio y clientes que no puedes alcanzar. O sea, que la viabilidad de una empresa de miles de millones puede depender de una hoja de cálculo de decibelios. Y esa tensión entre la física y las finanzas es justo el corazón del siguiente capítulo de esta historia. A finales de los 90, México tomó una decisión drástica. Decide privatizar todo el sistema. En 1997 se crea la empresa Satélites Mexicanos, SATMEX, y el gobierno le vende todo el paquete. ¿Todo? Todo. Los satélites Solidaridad que estaban operativos, el antiguo Morelos 2, las posiciones orbitales e incluso un nuevo satélite que estaba en construcción. El control pasó a un consorcio privado liderado por la empresa estadounidense Loral Space and Communications. Y aquí es donde descubren que tener satélites es una cosa y hacerlos rentables es otra muy, muy distinta. El negocio no fue bien.
No en absoluto. Satmex lo pasó muy mal financieramente. Según la fuente, tuvo que declararse en bancarrota en Estados Unidos 2 veces, en 2005 y en 2011, para poder reestructurar una deuda inmensa. Hubo varios intentos de venta que fracasaron. El activo era bueno, pero el negocio era muy complicado. ¿Y qué cambió? ¿Qué hizo que de repente se volviera atractivo? Pues un cambio en la ley, una reforma de telecomunicaciones en México que permitió por primera vez el 100% de inversión extranjera en el sector satelital. Ah. De repente, la puerta estaba abierta de par en par para los gigantes globales, y uno de ellos no tardó en llamar. La empresa europea Eutelsat. Uno de los operadores más grandes del mundo, con sede en Francia. Para ellos, comprar Satmex Intel era un movimiento estratégico de manual. Claro, les abría un mercado nuevo. Posiciones son un recurso finito y muy codiciado. Y en 2014 se cierra el trato. Eutelsat compra Satmex por $831 millones y asume además 311 millones de deuda. Una operación de más de $1.000 millones. Sí, y ponía la infraestructura satelital comercial de México en manos de una empresa francesa. Pero fíjate qué interesante, porque mientras el gobierno vendía su brazo comercial, estaba preparando un plan B. No se retiró del todo del espacio. Cierto. El libro cuenta que en 2010, incluso antes de la venta final de Satmex, el gobierno mexicano anunció la creación de un sistema completamente nuevo y de su propiedad, el sistema MEXSAT. Y la clave es el propósito, ¿no? Clave es el propósito. Este nuevo sistema no era para fines comerciales, sino explícitamente para seguridad nacional y comunicaciones gubernamentales. Vemos una dualidad fascinante. Totalmente. Por un lado se liberaliza y se vende el sector comercial al mejor postor internacional. Por otro, el Estado mantiene un control férreo sobre un sector que considera estratégico para su soberanía y seguridad. No querían que las comunicaciones de su ejército o su policía dependieran de una empresa extranjera, lógicamente. Exacto. Y la historia se complica aún más, porque no solo estaban el gobierno y el gigante francés. El libro nos presenta a un tercer jugador, con un modelo de negocio totalmente diferente. El caso de Quetzat. Este caso es un ejemplo perfecto de lo globalizado y complejo que se ha vuelto este negocio. Aquí la historia es distinta. Una empresa mexicana, Medcom, consigue que el gobierno le dé una concesión para usar una de esas codiciadas posiciones orbitales. Pero claro, no tienen el músculo financiero para construir y lanzar un satélite de $250 millones. Ni de lejos. Así que se asocian. ¿Y quién es su socio principal? Otro de los gigantes mundiales, SES, una empresa con sede en Luxemburgo. La competencia directa de Eutelsat. Justo. SES financia y gestiona el satélite. Pero es que la cosa no acaba ahí. Casi toda la capacidad de ese satélite se la alquilan a una tercera empresa, la estadounidense EchoStar, para sus servicios de televisión de pago. Espera. Vamos a recapitular esto porque es increíble. Una empresa mexicana tiene el permiso. Ajá. Una empresa de Luxemburgo pone el dinero y opera el satélite. Y una empresa de Estados Unidos es el cliente principal. Y el propio satélite, el QuetzSat-1, es la ONU de la tecnología. La fuente lo detalla. Fue fabricado en Estados Unidos, lanzado por un cohete ruso desde una base en Kazajistán y opera bajo bandera mexicana para una empresa mexicano-luxemburguesa que da servicio a un cliente estadounidense en México y Estados Unidos. Es alucinante. Un solo objeto, flotando ahí arriba, es el resultado de la cooperación y la competencia de medio planeta. Demuestra que el negocio ya no va de banderas, sino de alianzas estratégicas y cadenas de suministro globales. Bueno, menudo viaje. Hemos pasado de la física de una órbita a una complejísima saga de estrategia nacional, privatizaciones, finanzas globales. La verdad es que sí. Empezamos con la necesidad de transmitir unos Juegos Olímpicos y hemos acabado con una red de empresas de 4 países distintos para poner un solo satélite en el cielo. La historia satelital de México es en el fondo un microcosmos de cómo evoluciona la alta tecnología. Empieza como un proyecto de prestigio nacional, casi una cuestión de orgullo. Luego se convierte en un activo económico que entra en la lógica del mercado global. ¿Y hoy? Hoy es otra cosa. Hoy es un escenario donde el valor ya no está solo en el metal que orbita la Tierra. ¿Dónde está el valor entonces? El valor está en la posición orbital, que es como un inmueble espacial escaso y muy regulado. Está en los datos que fluyen a través de ese satélite y sobre todo está en los servicios que se pueden construir sobre esa capacidad, desde la tele en alta definición hasta la conexión a Internet en zonas rurales. El satélite es solo la punta del iceberg. La fuente que hemos analizado nos deja con una reflexión final muy potente, que creo que resume todo lo que hemos visto.
El gobierno mexicano vende su sistema comercial a una empresa francesa, pero al mismo tiempo crea un sistema propio para seguridad nacional. Es una contradicción aparente. Sí, y esto nos deja con una pregunta abierta de cara al futuro. En un mundo donde la infraestructura espacial es cada vez más global y de propiedad privada, ¿qué significa realmente la soberanía espacial? ¿Se trata de ser el dueño del hardware del metal que da vueltas a la Tierra? ¿O se trata más bien de tener el control sobre la información y los servicios que fluyen a través de él, sin importar de quién sea el satélite que los transmite? Una pregunta que, con la llegada de constelaciones como Starlink, es más relevante que nunca.